tienen para su vida. Amén. La fe en acción. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Y dice la palabra del Señor en el versículo 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Repita conmigo, el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, más o menos medianoche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Repita conmigo, miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esto es un milagro tremendo, amén, y tenemos que tomarlo como un milagro, amén. Decía que está lo tuyo, esto es un milagro, esto es un milagro, amén. A veces no nos damos cuenta cuántas veces hemos vivido milagros y no nos damos cuenta hasta después que pasa. ¿Entiendes lo que le digo? A veces no nos damos cuenta, pero lo que estamos viviendo es un milagro. Hermano, yo no sé si tú te diste cuenta, pero tú pasaste el año pasado, tú pasaste el 2020 y no te enfermaste. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Te lo digo otra vez. Tú pasaste el 2020 y no te enfermaste. Amén. Yo que usted haga un aleluya, con grito, aleao, golpeo, doy un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Hubo provisión en tu casa. Amén. Amén. Capaz que algún día estuviste ahí, dudando, ¿verdad? Capaz que algún día estuviste preocupado como Pedro, ¿cómo hago para pagar estas obligaciones? ¿Sí? ¿Cómo hago para pagar esto que tengo que pagar? Quizás te asaltó la duda, pero pasaste y estás acá, ya en el 2021, ¿qué va? Ya en febrero del 2021. Dele gloria al Señor. Amén. Amén. Y lo que tú viviste en el 2020, yo que usted escribo un memorial, agarro un cuaderno y empiezo mes a mes, semana tras semana, lo que viviste, porque lo que viviste fue un milagro. Amén. Medio flaco ya. Amén. Entonces, hermanos, a veces vemos lo que Jesús hizo, que fue algo tremendo lo que Jesús hizo, fue algo inaudito, jamás se vio algo parecido y jamás, no hay nada registrado en la Biblia ni en ningún otro libro de alguien que haya andado sobre el mar. Y eso nos impresiona, Jesús anduvo sobre el mar, Jesús caminó sobre las aguas, y eso es algo tremendo. Pero hermanos, es tiempo de eso, bajarlo a tierra y verlo. ¿Qué pasó con la gente que estaba ahí con él? ¿Qué pasó con esos 12 hombres que estaban en el barco? ¿Qué pasó con ellos? Porque Jesús es Dios. ¿Amén? Amén. Jesús es Dios. Y Él
le compete realizar toda clase de milagros y de Él esperamos todo tipo de milagros. Pero de la gente común, de la gente sencilla, de aquel que es como nosotros, ¿esperamos milagros? ¿Cómo Dios va a usar a la hermana? ¿Cómo Dios, mire lo que es la hermana? Pero Dios usa gente sencilla, Dios usa gente común y corriente para justamente manifestarse. Amén. Exaltar su nombre, y que su nombre sea exaltado. Amén. Amén. Y hacer cosas extraordinarias. Entonces, lo que dice la palabra del Señor es que Pedro también caminó sobre el agua. Amén. Y a veces nos olvidamos de eso. Pedro caminó sobre el agua. Jesús caminó. Y el título, mira, estos titulitos que tiene ahí la Biblia, eso no es parte de la Biblia. Eso lo pone en Sociedad Biblia, eso táchelo. Porque a mí me gusta más poner Pedro caminó sobre el agua. Amén. Amén. Porque te vuelvo a decir, que Jesús haya caminado sobre el agua, hasta es esperable, porque Él es Dios. Y Dios es todopoderoso y puede hacer más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Es esperable que Dios haga milagros. Pero que Pedro camine sobre el agua. Que Pedro camine sobre el agua. Pedro que era medio golpeado, Pedro que hablaba hasta por demás, Pedro que, mira, me parezco mucho a Pedro, ¿verdad? Aleluya, dele gloria al Señor. ¿Verdad? Porque Pedro hablaba a veces cuando no tenía que hablar y hacía cosas cuando no las tenía que hacer y se equivocaba y era atropellado. ¿A quién le hace acordar? Ay, Señor. Pero esa persona justamente Dios la usó para hacer un milagro tremendo. Pedro caminó sobre el agua y se animó a decirle, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine. ¿Y qué dice a renglón seguido? Que salió del barco. Algo, mira, una cosa es declarar y hablar y ser bocón, ¿verdad? Una cosa es decir las cosas, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? Pero cuando usted se pone en la acción, ahí, no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Que después que usted dice algo y como sabe que lo están viendo, yo no me puedo echar para atrás. ¿Le pasó alguna vez? ¿Le pasó alguna vez? Me están mirando, bueno, ya le dije, mi palabra está comprometida. Total, quedar pegado con lo que dijo, quedar pegado con lo que va a pasar adelante, ¿verdad? Y entonces Pedro, ¿qué hizo? Se mandó. ¿Cuánto caminó Pedro sobre el agua? 1 paso, 2 pasos, 10 pasos, 20 pasos, 50 metros, no lo sabemos. Pero lo que sí es claro que Pedro caminó sobre el agua. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo era Pedro? ¿Era grande? ¿Era fuerte? No sabemos cómo era Pedro. No podemos decir, lo que pasa es que Pedro era el más liviano de todos. No va en eso. El milagro está en que un hombre común y corriente, un hombre que hasta ese momento tenía dudas, porque él se animó a preguntar, Señor, si eres tú, porque capaz que era el fantasma que todos estaban viendo. Porque todos lo primero que dijeron, ¡ay, es un fantasma! ¡Ay, qué horrible! Usted se imagina 12 hombres grandes, che. Hombres grandes, todos pescadores, la mayoría de ellos eran pescadores, habían estado en el agua, y sin embargo, ¿qué fue lo que primero? ¡Ay, un fantasma! ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, qué... tan grande, che! Y sin embargo, Pedro salió de eso porque el miedo es contagioso. ¿Usted sabía eso? Que el miedo es contagioso, y la mala onda es contagiosa. Como se dice hoy en día, ¿verdad? La mala onda es contagiosa. Así que si usted sabe de gente que es contagiosa o gente tóxica que está... huya. Amén, decía que está al lado tuyo. Huí. La Biblia lo dice a eso, ¿verdad? De esas malas personas, de esas personas que lo único que hacen es justamente decir lo opuesto a lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces quizás tú estés en una relación con alguien que es tóxico, o una persona que es tóxica. Mi recomendación es, deje esa relación. ¿Lo quiere para su vida? Amén. No sé a quién le estoy hablando en esta hora, pero hay personas en el trabajo, aún quizás estés en pareja con alguien, y quizás tú que me estás escuchando, quizás estés en pareja con alguien que no es adecuado, que no es conveniente. Este es el momento de cortar con eso. Esa persona que no te anima, que no te... ¿Cuántos recibieron un regalo de San Valentín hoy? Nadie. ¿Qué cosa?
¿verdad? Esas personas que ni siquiera se acuerda del cumpleaños, ni siquiera se acuerda de decir, bueno, no mire a su pareja ahora, no es tiempo. Después salga rápido al supermercado a comer. Yo tengo que comprar algo, gloria a Dios. Amén, pero ¿me entiende? Esas pequeñas cosas que hacen la vida y que alegran al corazón del otro. Amén, que alegran. ¿Cuántas veces usted se ha sentido alegre, contento por el que está a su lado? Amén. Y no todos los días palo, todos los días palo, todos los días sufrimiento, todos los días mala onda, todos los días. Eso no está bien, eso no hace bien. Y en ese barco lo que se había instalado el miedo. En ese barco se había instalado el miedo. Y lo mejor y lo más sano que era salir corriendo. Y lo más sano que se le ocurrió a Pedro fue, Señor, si eres tú, manda. Y salió, Pedro salió. Fue el que tuvo sanidad en su mente y en su corazón. La fe de Pedro estaba intacta, con dudas, con prejuicios. Pero pudo más la fe que lo que había a su alrededor. ¿Lo quiere para su vida? ¿De veras que lo quiere? A veces el grupo en el cual estamos, lo único que dice, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y usted se anima a dar un paso y eso hace la diferencia y eso le permite a usted caminar los próximos metros. Pedro fue la única persona históricamente certificada y con testigos registrado que caminó sobre el agua. Amén. Gloria a Dios. El único ser humano. Porque te vuelvo a decir, de Jesús podemos esperar lo que sea porque Él es Dios. Pero de Pedro, ¿cuánto caminó Pedro? 50 metros, 10, no importa. Caminó sobre el agua y dele gloria a Dios por eso. Entonces Pedro se animó a hacer algo que hasta ese momento, pero nadie nunca lo hizo. Y bueno, justamente eso es lo que tenemos que hacer. Algo que nadie haya hecho. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Si tú lo ves, ya no se trata de fe. Se trata de repetir algo que alguien hizo. Dele gloria al Señor. Mira, el milagro tiene varios componentes, pero uno de los componentes más importantes que a mí me gusta es lo que dice el versículo 31. Pedro cuando vio ahí el viento, cuando empezó a ver las olas, ¿verdad? Empezó a hundirse y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Y le extendió la mano y lo salvó. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba Jesús en ese momento? En el agua. Y se apoyó en el agua para levantar a Pedro. Es como si el agua se hubiera convertido en hormigón, porque usted para levantar a alguien del agua, ¿entiende lo que le digo? Usted no puede levantar a alguien del agua, porque usted mismo se hunde. Usted tiene que estar apoyado, es fácil en la orilla, ¿verdad? Como cuando estamos en una piscina, yo estoy en la orilla y el que está en el agua, entonces lo ayudo y lo saco del agua. Pero si los dos están en el agua, ¿qué pasa? No lo puedo ayudar. ¿Entiende lo que le digo? Pero Jesús dice que le extendió la mano y lo sacó del agua. Eso es un milagro. Como que el agua se hubiera convertido en hormigón, en algo sólido, en algo duro, para que Jesús pudiera apoyarse. Las leyes de la física respondieron a la orden que Jesús estaba dando en el Espíritu. ¿Cuánto lo quieren pasar? Hermano, nuestro Dios puede cambiar las leyes de la física a nuestro favor. Para que ocurra aquello que hasta ese momento no ha ocurrido. Dele gloria. Amén. Y en ese momento pasó algo tremendo. ¿Cómo puede ser que haga palanca apoyándose en qué? En agua. ¿Cómo? Es imposible. Pero eso también es un milagro. ¿Cuándo lo quieren para su vida? Entonces el milagro tuyo no es solamente lo que tú ves. A veces nos damos cuenta, pasó esto, qué bien pasó esto, pero nos olvidamos que junto con ese milagro pasaron otros milagros más. O sea, nos acordamos, Jesús caminó sobre el agua, pero ya van 3 milagros más que van ocurriendo. Jesús caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre el agua, Jesús salvó a Pedro y se apoyó en la nada, o se apoyó en el agua, las leyes de la física cambiaron. Y el otro milagro que ocurre también es que cuando ellos subieron al barco, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Se calmó el viento. Dele gloria. ¿Cuántos de los que están acá pueden hacer que el viento se calme? Pastor, si apago el ventilador, capaz que pasa algo, ¿verdad?
cerramos la ventana, pero no se trata de eso. Y en otro pasaje dice que el Señor le dio órdenes al viento y el mar le dijo, cállate, enmudece, y el viento cesó en ese momento. Amén. A veces no nos damos cuenta de lo que está pasando y ellos, dice, cayeron ahí postrándose, adoraron a nuestro Señor y dijeron, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Aleluya. Verdaderamente estamos frente a Dios. Entonces, hoy quiero que tú te lleves esto. A veces te concentras en un milagro, en algo que pasó, y te olvidas que junto con ese milagro pasaron muchos otros milagros más. Dele gloria al Señor. Aleluya. Amén. A veces damos gloria a Dios, Señor, gracias porque pude cocinar con esta cebolla. Dele gloria a Dios porque la familia se lo comió. Y nadie se enfermó. Aleluya. Amén. Santo. Dele gloria al Señor. Amén. Y como eso, ¿verdad? Que parece broma, pero parece en serio también. ¿Sí? Entonces, mira, 3 cosas que quiero que te lleves en esta hora. La primera. Ya te la dije la primera. Un milagro está compuesto por varios otros milagros. Que a veces no nos damos cuenta, a veces pasan inadvertidos. Y a veces la vorágine de la vida que estamos llevando no nos damos cuenta que un milagro está compuesto por otros milagros. Yo recién te decía, el 2020. ¿Cuántos milagros ocurrieron en el 2020? ¿Cuántas cosas pasaron en el 2020? Y tú puedes levantarte, tú puedes decir, realmente Dios estuvo conmigo en este año. Amén. Gracias. No solamente tú, a veces nos preocupamos, no sé, hermano, a nadie le cortaban la luz, capaz que tuviste que refinanciar, capaz que tuviste que hacer algún malabar, pero hoy seguís adelante y vas a tu casa, llegás, comprendiste y tienes tu dele gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cuántos tuvieron ropa este año? ¿Cuántos tuvieron alimento este año? ¿Cuántos no se enfermaron este año? ¿Cuántos? Yo escuché testimonios de hermanos que me dijeron, pastor, me están llamando de acá, me están llamando de allá, me están llamando de allá. Gloria a Dios, aleluya. Y hermanos que no los llamaron, que hace varias semanas que no hago nada. El descanso que tuvieron les hizo bien. Santo. Porque eran personas que tenían que bajar las revoluciones. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por Sí, eso? amén. Pero, hermanos, a veces no nos damos cuenta de que Dios nos hizo pasar por este año y no nos enfermamos. Aleluya. Pero hubo un milagro de provisión, hubo un milagro de abastecimiento, hubo un milagro de sanidad. Y quizás tú fuiste de aquellos que dio aliento a otra persona. Eso es un milagro también. Y tú mismo te asombrás cómo yo pude alentar a mi vecino, cómo yo pude alentar a mi pariente, cómo yo pude decirle una palabra de fe a este que estaba al lado mío. Amén. Y eso también es un milagro. Porque cuando tú te pones a pensar lo que tú le dijiste, se cumple la palabra de Dios. Amén. Tú quizás nunca hubieras pensado, le di una palabra de aliento a esta persona. Pero un milagro, hermano, está compuesto de muchos otros milagros. Dele gloria al Señor. Amén. Dele gracias, Señor, gracias porque me hiciste pasar por tantos milagros. Amén. Hermano, el versículo 31 dice que Pedro tuvo fe. ¿Cómo se manifestó la fe de Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y la fe de él estaba también, es como el sándwich, ¿verdad? Viene con el fiambre, pero viene también con mayonesa, y viene con la lechuga, y viene con, ¿verdad? Todo en el mismo paquete, ¿verdad? Usted no puede sacar nada, porque si no, es pan solo. ¿Quién se comió a veces un refuerzo de mayonesa? No existe, ¿verdad? Usted tiene que ponerle otros elementos. Pero la fe nuestra, piense usted las veces que usted tuvo fe. ¿Cuántas veces tuviste fe que pudiste decir, realmente acá yo tuve fe en mi corazón? ¿Cuántas veces? Amén. Acuérdese de ese momento y sea sincero con usted mismo, si también en ese momento tenía dudas. Estaba la duda también. Y hermano, eso es esperable en cada uno de nosotros. Eso es esperable. Pero justamente de eso se trata la fe. Porque fe tenemos todos. Amén. De fe tenemos todo, y eso yo ya te lo enseñé. Todos los creyentes, todos tienen fe. Porque la fe la produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que levante la mano los que tienen fe. Amén. Todos tenemos fe. Y nuestro Señor nos enseñó, si tú tienes fe, ¿cómo tiene que ser nuestra fe? Chiquitita así, como un grano de mostaza. Tu fe tiene que ser pequeñita, o tu fe es pequeña. Ahora, pastor, ¿qué hago yo con esa fe? Y tenés que usarla. De eso se trata la fe, el usar la fe, el usarla, decía que está al otro tuyo, tenés que usar la fe, decirle al del otro lado, tenés que usar la fe, decirle con onda, tenés que usar la fe,
Porque de nada sirve decir, como dice la vecina, yo tengo una fe bárbara, y ni siquiera viene a la iglesia. ¿Usted tuvo fe hoy para venir a la iglesia? Amén. Amén. Algunos los agarró el almohadón. No es un demonio el almohadón. Algunos dicen, pastor, es un demonio nuevo ese almohadón. No. O sabanón. Siempre van juntos almohadón y sabanón. No, eso es chiste. Eso es chiste. Hermano, la fe siempre viene acompañada de duda. Pero el que tiene fe va por encima de la duda. Y Pedro, junto con ese enunciado de fe que hizo, también enunció la duda que él tenía. Por eso se animó a decir, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. Aleluya. Hermano, si usted ve a alguien que tiene fe, no critique. Si usted ve a alguien o sabe de alguien que tiene fe, no hable. Porque capaz que la persona está llena de fe, pero mi fe quedó en el armario. Si usted ve a alguien y quizás en su familia hay alguien que en un momento, porque en las familias hay alguien que tiene fe y los demás, y quizás en la siguiente temporada soy yo el que tengo fe y los demás me miran. ¿Y así pasa eso? ¿Pasa eso? ¿Verdad? Si usted ve a alguien que tiene fe, no cuestione. Y no salga a dar ideas, porque muchas veces el que no tiene fe sale a dar idea al que tiene fe. No precisa idea. Mira, ayer, antes de ayer, o tras antes de ayer, durante esta semana, ustedes, los que me conocen hace años, saben que muchas veces, aún Dios me ha usado muchas veces para darle órdenes al clima y el clima se resolvió. ¿Cuántos se acuerdan de esas oportunidades? Ha pasado 2 o 3 veces, pero en esta semana no me vino esa fe. Yo soy sincero, no me vino esa fe. Pero nadie me escuchó decir nada. Yo miraba el pronóstico y mira, yo estudié, yo soy un profesional del mar y yo estudié meteorología. Y yo sé que cuando el viento sopla y cuando hay cierta temperatura y cuando hay cierta presión de humedad, hay lluvia. Hay tormenta y estamos bajo una baja presión y la tormenta estaba y no había forma, había que empujarla entre todos, andate, y no había forma. Hermano, la verdad, en esta semana ninguno de ustedes me escuchó decir nada. Porque tampoco yo sentía en mi corazón, pero la pastora, Dios la llenó de fe anteayer y ayer. Y ella decía, no, qué lluvia, no hay lluvia nada. Gloria a Dios. Ahora, yo escuché eso, y yo no dije nada. El chofer de la camioneta mandó un mensaje, mira, está inundado. Me mandaron unos videos del Salto del Penitente, unos kilómetros más al norte donde estábamos nosotros. Unos videos, parecía que se veía el mundo abajo, más que el Salto del Penitente parecían las cataratas del Niágara, todo inundado, todo rebosado. Dice, y cerraron el parque y no hay forma, y capaz que está todo inundado. Y yo, gloria a Dios, aleluya, mira, hasta donde sabemos, seguimos todo adelante. Y ahí hasta ahí me alcanzó la fe para decirle, seguimos adelante y mañana vamos, en el nombre de Jesús. Pero hermano, yo no me voy a poner a decirle a mi esposa, ¿estás segura? Vamos a hacerlo, vamos a orar, Señor, ahora si esto. Mira, el chanta evangélico, ¿qué es lo que hace? Señor, si es tu voluntad, vamos. Ya el Señor te está hablando hace 5 meses. Hoy, 24 horas antes, no le podés cuestionar al Señor, Señor, si es tu voluntad. Arrancar, hermano, porque de eso se trata la fe. Si Dios te dio fe hace 5 meses, no se te puede ir en las últimas 24 horas. El chanta evangélico, ¿qué hace? Ay, oremos, hermano, vamos a orar, vamos a ayunar. Tuviste que ayunar hace 2 meses antes o 1 mes antes. No es tiempo de ayunar 24 horas antes. En 24 horas antes lo que tú tienes que hacer es poner en marcha tu fe. Amén. No era momento ese en el barco de decirle, Jesús, ahora, ¿cómo era esa palabra? No, ahora es el momento de poner en marcha lo que hemos aprendido. Hermanos, muy mal compañero de fe sería yo, muy mal pastor sería, si yo le hubiera mandado un mensaje, hermano, lleve paraguas por la duda. Pastor, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos fe o llevamos paraguas?
Pero vea cómo sutilmente el diablo se mete y nos hace aparecer porque nuestra fe se ha culturizado. El pastor vela por nosotros. Hermano, yo no velo por ti, el Señor es el que vela por ti. Amén. Yo tengo, mi función es incrementar tu fe. Amén. Y si a mí no me da para incrementarte tu fe, lo mejor que puedo hacer es callarme la boca. Amén. Dele gloria al Señor, aleluya. ¿Entiende lo que le digo? Entonces la pastora seguía, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, gloria a Dios, aleluya. Y yo por adentro, Señor. Pero nada salió de mi boca. Amén. Y lo mejor que tú puedes hacer en esos momentos en que ves que el otro tiene fe y tu fe no ha llegado, lo mejor que puedes hacer es: hagan conmigo. Porque aún el necio cuando se calla es contado como sabio. Y yo quedé como sabio, gloria a Dios. Porque me callé la boca, gloria a Dios, aleluya. Hoy lo puedo contar con alegría, amén. Amén. Pero cuando veías un rayito de sol ayer, tú decías, ¿verdad? Pero el que tiene fe ve el rayito de sol y dice, aleluya, Dios escuchó mi oración. El chanta evangélico, ¿qué hace? Sí, pero allá está negro. Hermano, no mires para allá, mirá para allá, allá está el sol. Aleluya. ¿Es así o no es así? Dicen tener fe, pero niegan la eficacia de ella. Aleluya. Piedad, Señor. Entonces, usted cuando encare asuntos de fe, mire para el lado correcto, llénese de gente de fe. Amén. Rodéese de gente de fe. Amén. Y escuche a los que tienen fe. Amén. ¿Lo va a hacer? Amén. Y si el rayito de sol sale por allí, mire el rayito de sol y dele gloria a Dios por ese rayito de sol. Amén. Elías tuvo que mandar a aquel que le acompañaba, a su ayudante, 7 veces lo tuvo que mandar. Amén. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, recién a la 7ª vez. ¿Qué fue lo que vio? Una nube así de chiquitita, fue la nube que vio y la vio en el horizonte. Y eso bastó al profeta para decir, apurate, corre, decide, porque se viene una tormenta. Amén. Amén. Aleluya. Pero nunca se le ocurrió, porque si no ya hubiera sido descalificado como ayudante del profeta, nunca se le ocurrió a ese ayudante decir, ¿estás seguro, profeta, es lo que estás diciendo? Mirá que ya van 3 veces, estoy cansado. Otra vez esta mazamorra. ¿Entiende eso? ¿Entiende lo que le digo? Hermano, si usted no tiene fe, si Dios no le ha dicho nada, no diga nada. ¿Amén? Amén. Dele gloria al Señor. Aleluya. Dele gloria al Señor. Y por último, y con esto termino. La fe y los actos de fe tienen que producir adoración a nuestro Dios. Amén. 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 Aleluya. De nada serviría, la pastora, qué fe que tuvo. De nada serviría que usted diga, el pastor tiene una fe bárbara. El pastor, tenemos un pastor, mira, tiene una fe bárbara. No sirve nada, hermano. Todo esto tiene que producir que usted alabe y bendiga a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Si usted alaba y bendice al Señor, ya hemos cumplido nuestro rol. Amén. Pero la otra cosa muy importante es, si esto ocasiona que en esta semana Dios te use para tú hacer actos de fe, ahí está el Evangelio completo. Amén. Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Dele gloria al Señor. Aleluya. Los apóstoles tuvieron fe para estar ahí y para no decir nada. En el momento en que estaba ocurriendo el desastre, ellos no dijeron nada. Y eso fue contado por justicia para ellos. Pero Pedro fue justificado por sus obras. Hermano, muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Aleluya. ¿Amén? Cuando tú puedas levantarte, aunque sea sencillo y aunque a ti te parezca que es sencillo,
aunque a ti te parezca que es algo mínimo, Dios puede hacer que brote en el desierto. Amén. Que brote en el desierto. Dios puede hacer que ese pez que andaba ahí perdido, boyando, con $1 en la panza, venga a tu anzuelo. ¿Cuánto lo quieren para su vida? Amén. ¿Cuánto lo quieren? Ayer me asombré, una hermana llevó unas ropas y vendió, y se hizo el jornal la hermana, gloria a Dios, aleluya. Gloria, yo no traje nada para vender, digo. Amén. Pues la hermana tuvo fe porque le pidieron una prenda y llevó como 10 y vendió. Y yo, acá está la mía, la próxima me llevo una. ¿Me entiendes eso? Porque Dios te da sabiduría. La hermana no llevó otras cosas, no, porque lo de ella, lo que hoy te decía, ¿verdad? En el oficio, en lo que estás haciendo, Dios se manifiesta en el milagro. Amén. 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 Pero cuando Dios te diga, o ves a una luz verde, metete, avanzá. Avanzá. La hermana vio una beta acá, abrió el bolso y fue así. Gloria a Dios. Yo creo que yo no compré nada. Dele gloria al Señor. Amén. Amén. Hermanos, la fe, a veces pensamos que la fe va a ser esto, aquello va, pero la fe se muestra en lo cotidiano. Amén. En lo cotidiano. En lo cotidiano. ¿Verdad? Que un cliente tuyo te recomiende a otro. Amén. Y tú digas gloria a Dios. Aleluya. Amén, que alguien se acuerde de ti, que alguien se tropiece contigo en el supermercado y aún con máscara y todo te reconozca. Ah, mira, quería hablar contigo. Gloria a Dios. ¿Cómo hizo para reconocerme? Gloria a Dios. Yo a veces paso el pecho a la gente, pero justamente en esa persona viene un negocio y hay tu provisión para el próximo mes. Amén. ¿Cuánto lo quiere para su vida? Amén. ¿Lo quiere para su vida? Amén. Te invito a que te pongas de pie en esta hora, en el nombre de Jesús. Alabá al Señor en esta hora, bendecí el nombre del Señor. Dale gloria, dale honra, dale todo el poder. En esta hora bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu entrada, tu salida. Y que esta palabra haya cabida en tu corazón y lleve fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús.